Como pocos presidentes del México moderno, Vicente Fox recibió un país con estabilidad. En el año 2000, cuando ganó las elecciones, la producción petrolera era vasta y los precios internacionales altos. Las finanzas públicas estaban holgadas, una parte del país lo había votado mayoritariamente y confiaba en un cambio que condujera hacia un periodo de prosperidad y de normalidad democrática, así como había prometido. La última crisis financiera, de apenas 6 años antes, se había resuelto con deuda, pero el país ya se había tragado la medicina amarga y estaba listo para crecer. Sobrado con las palabras, hábil para venderse a sí mismo, Fox se construyó una figura pública a punta de promesas, entre ellas, librar una guerra contra el narcotráfico. Lo ofreció como candidato y lo repitió como presidente. La inseguridad no estaba en la lista de emergencias nacionales y los gobiernos del PRI, profundamente corruptos, habían logrado mantener el control de los criminales con una fórmula efectiva: cobrarles una renta, permitir solo el número de narcotraficantes que pudieran administrar y mantener el monopolio de la fuerza del Estado siempre como una opción, como una amenaza latente para los cárteles, una rienda invisible que estaba siempre disponible. Este equilibrio priista, que se basó sobre todo en altos oficiales del ejército y en un puñado de civiles en tareas especiales, se rompió con la declaración de la madre de todas las guerras, como la definió Fox. Si bien la promesa de una guerra contra las drogas del nuevo presidente panista agradó a Washington, en México se convirtió en el golpe de marro que rompió la compuerta. Los narcos comenzaron una carrera armamentista para repeler las amenazas del gobierno, pero también para enfrentar a los rivales que, ya sin rienda, se volvieron más ambiciosos. El Estado mostraría su debilidad en los años por venir y a partir del gobierno de Fox, ya nada sería igual. Justo ahora, el propio IFE nos ha comunicado a todos los mexicanos que cuenta ya con información ciertamente preliminar, pero suficiente y confiable para saber que el próximo presidente de la República será el licenciado Vicente Fox Quesada. Que la nación me lo demande. No es posible pasar por alto que asumo la titularidad del Poder Ejecutivo en nuevas condiciones. La decisión soberana de los electores del 2 de julio no tiene precedente. En ese año 2000 viene un parteaguas, ¿no? Se pierde la presidencia de la República el PRI y desde entonces pues viene una etapa, se presenta una etapa de alternancia, el PAN en el poder con Vicente Fox, y desde ese momento me parece que también el narcotráfico entra en una etapa de alternancia, ya no pactan con un poder central, sino que el narco se empieza a diseminar en todo el país y empiezan a pactar con cuanta autoridad les garantice impunidad en sus negocios ilegales. Así se establecen acuerdos con gobernadores, alcaldes, diputados, etcétera, y el narcotráfico empieza a tomar un mayor control territorial. Este fenómeno es el que dispara totalmente la violencia. En el 2000 tenemos democracia electoral solamente a nivel federal también, y se fragmenta el poder dentro del mismo estado. Entonces ya no tienes un estado coherente que pueda negociar, que pueda controlar el campo criminal, y lo que tienes por ambos lados son muchos intereses, la captura del Estado mexicano. No hay coherencia porque tienes la fragmentación por el lado criminal, pero por el lado estatal también, y lo que te da es un mosaico de relaciones diferenciales entre ambos lados,
pero no tienes una relación entre ambos mundos, digamos, que tenga la capacidad de dominar, y por lo tanto tienes una pelea constante entre quienes se quieren quedar con el premio mayor, que son los recursos del Estado, que son el acceso a sus instituciones, la protección, la impunidad. En el campo político, lo que vamos a ver es el inicio de lo que se ha denominado en México la transición democrática, es la alternancia en el poder político. Primeramente en municipios en México y posteriormente en gubernaturas hasta la alternancia en la presidencia de la República. ¿Qué va a significar esto en términos de la relación del poder político con el campo delictivo, particularmente el del tráfico de drogas? Pues que va a haber unos cambios en la correlación de fuerzas entre estos dos campos, ¿no? Los grupos de traficantes van a ir adquiriendo paulatinamente una mayor autonomía relativa respecto del poder político, porque en la alternancia lo que se negociaron fueron reglas para la alternancia política justamente, pero no en seguridad y justicia. Entonces, esas dos fallas van a ser aprovechadas por grupos delictivos, particularmente de tráfico de drogas, que después se van a diversificar en otras actividades delictivas. Se había terminado esto que conocimos como el presidencialismo. Al momento de que Fox asume el poder, se tienen entonces consolidados poderes regionales, ¿no? En una alianza política, empresarial, criminal, que marca los nuevos tiempos. Yo siempre he visto esto como una atomización del fenómeno criminal o del fenómeno del narco que se vio hasta entonces, ¿no? Hasta Ernesto Zedillo. ¿Qué es lo que se comienza a ver a partir del 2000 o a finales de la década de los 90 y al comienzo del 2000 con el gobierno de Vicente Fox? Una multiplicación del fenómeno de la violencia. Es decir, cuando aún a mitad de los 90 era hasta cierto punto extraordinario que se cometieran asesinatos o desaparición de ciertos personajes. Se trataba de operadores que habían extraviado, que habían robado, que habían traicionado una operación de millones de dólares. Pero a partir de, digamos, en el umbral del cambio de siglo, pues de pronto las víctimas eran cuidadores de coches, albañiles, vendedores de esquina, es decir, personajes cuya relevancia uno tendría que preguntarse cuál era dentro de ese orden del mundo criminal. Porque antes las reglas del juego se les imponían desde la propia presidencia, tanto a gobernadores como a alcaldes y por supuesto a los grupos delictivos. De ahí que la violencia no haya sido la característica, por ejemplo, de los traficantes de drogas durante varias décadas, por esos mecanismos de control que tenía el Estado autoritario. Tenemos problemas donde distintos partidos políticos tienen autoridad y tenemos un poder central que emite una serie de directrices que no son acatadas por los poderes locales. Y solo en casos excepcionales hay una coordinación y hay una cooperación entre el poder central y los poderes locales para combatir el poder creciente de organizaciones delictivas que han adquirido una fortaleza. Tenían poder de fuego, nunca la habían utilizado porque como quiera que sea, habían respetado las reglas del pasado. Con estas reglas del pasado se rompen con Vicente Fox, que el gobierno en vez de proteger a todos, decide solo proteger a uno. Es ahí cuando realmente esto realmente sale de control. Llama la atención que el Chapo ya se haya fugado a los primeros 20 días de gobierno de Fox.
a mí me parece que estaba trazado el plan de soltarlo. Felipe Calderón dio el mazazo definitivo a las frágiles compuertas que contenían las represas. Pero fue Vicente Fox quien empezó su demolición. No por nada, su presidencia está marcada por dos eventos y un cambio de enorme simbolismo. Primero, llegado a la residencia oficial, se le fugó Joaquín El Chapo Guzmán de la prisión de alta seguridad. Luego, fue él quien incorporó a Genaro García Luna en los cuerpos de seguridad y nació la Agencia Federal de Investigación en noviembre de 2001. Y así empezaría el repunte de la mayoría de los delitos de alto impacto, el homicidio, la extorsión, el secuestro. Y como corolario del fracaso de esa campaña personal, el mismo Vicente Fox daría un vuelco. De declarar una guerra armada a convertirse en un promotor de la legalización de la marihuana. ¿A qué se dedica? Yo soy agricultor. ¿Oficial? ¿Y para qué quiere las armas? Oiga, usted tiene mucho dinero, ¿por qué? El propio equipo de transición de Vicente Fox mostraban su preocupación porque tenían algunos elementos de mucha preocupación. Uno, por ejemplo, era el tema de las prisiones, de los penales en el país, porque tenían los grupos del crimen organizado tenían una gran presencia. De hecho, ellos lo describían casi como una granada sin espoleta, a punto de estallar, y efectivamente sucedió. A las muy pocas semanas de la llegada de Vicente Fox se produce la fuga del Chapo Guzmán. Ahora, la fuga del Chapo, desde mi punto de vista, no está del todo aclarada. Hay muchos puntos que quedaron totalmente sueltos. Por ejemplo, aquellas amenazas que hubo contra custodios del penal, porque estaban siendo presionados por los propios autoridades de la cárcel y la gente del Chapo para que se sumaran a la estructura de Guzmán Loera. Llama la atención que el Chapo ya se haya jugado a los primeros 20 días de gobierno de Fox. A mí me parece que estaba trazado el plan de soltarlo, porque ya venían otro proyecto criminal orquestado desde el poder. Amado Carrillo ya no era ya no estaba en actividad, y necesitaban una figura que por lo menos tomara cierto control del tráfico de drogas, y me parece que el Chapo era una pieza importante. Fox fue en los hechos un presidente débil, tanto política como administrativamente hablando. Y los poderes regionales se afianzaron en una fuerza que no tuvieron en el pasado, y desde luego el concierto criminal adquiere dimensiones desorbitadas, ¿no? En eso sobreviene la sustracción, porque yo no lo llamaría fuga, la sustracción del Chapo Guzmán, que viene a jugar un papel determinante en esta nueva forma de la manifestación del crimen organizado, de la delincuencia organizada, dedicada al tráfico de la droga. Nadie te explica cómo un personaje que era de una cuarta o quinta esfera dentro de las estructuras del narcotráfico en México, cuando entra a prisión, pues sale convertido en el jefe de todos los jefes, ¿no? Sale a controlar y a disputar un control hacia lo que es, a mi juicio, el primer grupo paramilitar
metido en el negocio del crimen, que son los Zetas. El primer objetivo que se trazó el Chapo Guzmán, ya como cabeza de Sinaloa, fue eliminar completamente a los Carrillo Fuentes del escenario nacional. El segundo punto era exterminar a los hermanos Arellano Félix, porque también le estorbaban a Sinaloa en sus planes de expansión. Y obviamente Fox persiguió tanto a Ramón como a Benjamín. Y un tercer evento que me parece que también fue clave fue la captura de Ociel Cárdenas en 2003. Fueron tres eventos que para Sinaloa fueron claves en su plan de expansión. Sinaloa se coloca en 2 sexenios panistas, entre Vicente Fox y Felipe Calderón, como la organización más poderosa del mundo. Genera una gran violencia. Es un personaje que ha sido demasiado idealizado por las propias autoridades y por muchos de nosotros como medios de comunicación, pero era un personaje pues, que tenía sus contras también, y una era que un tipo extremadamente violento, y lo único que hizo fue generar una gran confrontación. El otro era Ociel Cárdenas, que tenía a un sector, a un pequeño grupo de militares de élite, que son los Zetas, y por un tema por el cual el ejército jamás ha dado una respuesta, ni ha mostrado, ni ha hecho un balance sobre su responsabilidad por la actuación de estos grupos. Y este grupo de los Zetas empieza a extender este modelo por toda la frontera chica hasta llegar a Matamoros. El papel de Fox en la guerra que libran los grupos criminales por el control de México ha sido poco evaluada. El disparo de salva de Calderón a las manadas de búfalos provocó una estampida cuya estridencia atrapó la narrativa. Sin embargo, aunque el primer presidente emanado del PAN ha cambiado su posición a favor de la tolerancia de las drogas, fue él quien declaró, primero que nadie en este siglo, una guerra. Estados Unidos empezó a migrar oficinas de inteligencia hacia México con él, y es con él que nace una de las más sanguinarias bandas criminales de todos los tiempos, los Zetas. Ante la desaparición de estas estructuras del pasado, la policía municipal dejó de ser una policía preventiva para convertirse en básicamente la estructura que regenteaba la venta del narcomenudeo en las calles, ¿no? Y la policía judicial del Estado, quienes generaron las estructuras de poder público, que se fueron relacionando de manera intrínseca con las redes o las células de narcotráfico que habían nacido, que habían quedado fortalecidas. Digamos que se crea una especie como de anarquía en el mundo del tráfico de la droga. En el caso concreto de Chihuahua, bueno, se crea una estructura que se hace llamar La Línea. Era una estructura parapolicial que se armó en ese cambio de milenio. Toda acción de tráfico
almacenamiento, venta, distribución y cruce de estupefacientes que sucedieron por Chihuahua estaba controlada o subordinada a las acciones de las policías municipales y de la Policía Judicial del Estado. Esa es la razón por la que después, igual que en Chihuahua y en otras entidades, sobreviene una guerra fratricida, es decir, policías matándose con policías. La metodología, la militarización de la delincuencia organizada a partir de la llegada de los Zetas se puede controlar por el control territorial, entonces se controlan todas las actividades ilícitas que se dan en esta región. Empieza con Nuevo Laredo y este grupo de los Zetas empieza a extender este modelo por toda la frontera chica hasta llegar a Matamoros. También empieza a tener pues mucho más presencia en otras plazas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de Guerrero y estamos hablando de Michoacán. De hecho, en el caso de Michoacán, la familia michoacana es realmente el ejemplo, fueron los Zetas. Al llegar los Zetas, al compartir su manera de hacer negocios, esta diversificación de operaciones, pues realmente luego personas de Michoacán querían ser michoacanos, querían sacar a los Zetas de ahí y se vuelven la familia michoacana, ¿no? Pero obviamente copiando esta diversificación de actividades criminales, el uso de armamento de alto calibre, el control territorial. A partir de que Alfredo Corchado en Dallas Morning News publica aquel video en Acapulco, donde un grupo de Zetas es interrogado y luego asesinados, hubo una conferencia de prensa que se convocó de último momento por Vasconcelos, José Luis Santiago Vasconcelos, el titular de la CIEDO en ese entonces. Y Vasconcelos detalló la implicación de los agentes de Genaro García Luna, de agentes de la AFI, en la captura de estos personajes de los Zetas, que habían llegado a Acapulco para desestabilizar la zona que controlaban los Beltrán Leiva, en esa zona concreta, la Barbie, ¿no? Siempre se identificó a la Barbie como el hombre que los interroga y que dispara el arma. Fue una conferencia realmente muy fuerte, porque eran elementos de la propia institución donde estábamos los que estaban siendo señalados. Vasconcelos se hizo un pasillo para que regresara a su oficina, y ese pasillo estaba ocupado por sus escoltas con armas de altísimo poder. Una reunión en Los Pinos donde estuvo Vicente Fox, Marta Sagún, el embajador de Estados Unidos, donde se habló de que Vasconcelos tenía que salir. Y ahí se toma la decisión de que Vasconcelos se va. Tony Garza, el embajador, cuando va de regreso a su oficina en Paseo de la Reforma, recibe una llamada de Washington donde le dicen que la salida de Vasconcelos de ninguna forma, de ninguna manera, que tenía que regresar a Los Pinos y convencer a Fox de que eso no podía pasar. Él era, digamos, el hombre de Washington en México. Ellos obligaron a Tony Garza a convencer a Fox para que no corriera a Vasconcelos. En el año 2000, cuando ya llega Fox a la presidencia, más o menos durante el gobierno de Zedillo se enderezaron las cosas, estaba un poco menos tensa la situación, pero fue en ese momento en que el gobierno de Zedillo acepta el entrenamiento de los agentes de la DEA en Cuántico, en la academia que tiene el FBI, la DEA, aquí en Virginia. Y eso es importante porque muchos de los actuales individuos que están siendo señalados de colaboración con García Luna son gente que ha sido entrenada por la DEA. El caso es que con García Luna, ya en el gobierno de Fox y posteriormente en el gobierno de Calderón, se cambia radicalmente la manera en cómo se va a combatir la droga.
los carteles. Y en ese sentido se empieza a militarizar la guerra a las drogas. Es un personaje que viene del CISEN. Él está en el grupo, hay un grupo, digamos, élite, donde participa gente del CISEN, gente del Ejército, de Marina, de Policía Federal y de la Ciudad de México, que era el grupo antiterrorista. Y él pertenecía a este grupo. Y él pasa a la Policía Federal Preventiva de la mano de Wilfrido Robledo. Y estando en la Policía Federal Preventiva, cuando ellos salen para irse a la AFI, yo recuerdo que uno de las críticas más fuertes que hacían al interior es que se habían llevado toda la información. Es decir, que habían dejado sin información las áreas de inteligencia de la Policía Federal Preventiva porque él consideraba que era su información. En AFI hubo actuaciones tan controvertidas y tan para mí fuertes como, por ejemplo, la implicación de algunos de sus elementos en la muerte de Enrique Salinas de Gortari. También estuvo pues relacionado en infinidad de casos que después los organismos de derechos humanos denunciaban por excesos, por torturas, por incriminaciones a gente con tal de dar resultados. Fox decía que era el mejor policía de México y él se presentaba como el policía de élite. Y cuando vino a México Hillary Clinton, Genaro García Luna la paseó por esta gran sala donde estaba la plataforma México con estos equipos sofisticados para hacer trabajos de inteligencia. Es un personaje muy oscuro. Siempre hubo señalamientos de sus implicaciones en el crimen organizado. Es un personaje que aspiraba a tener el control de todas las policías del país y era una política que él tenía, y siempre insistió ante el presidente Calderón en que se produjera esta unificación de las policías bajo un mando único que sería él. Sin embargo, él tuvo muchas fricciones con el ejército, porque el ejército y evidentemente la Marina nunca estuvieron de acuerdo en el hecho de que una entidad civil policial tuviera tantos elementos y un poder de fuego considerable, y digamos que por razones de seguridad nacional eso era inapropiado. Arrebatar una plantita al mundo criminal, al mundo de la violencia y la sangre, al mundo del underground y falta de fiscalización, pasar esa plantita que gracias a la legalización ya ha sido arrebatada y puesta en manos de empresarios, puesta en manos de agricultores, puesta en manos de científicos, de investigadores. Este es un primer paso, que todas las drogas deben de legalizarse. Fox no hizo nada, entonces todo ese capital político magnífico que Fox tenía lo desperdició. Terminó siendo Fox un pie de página en la historia mexicana. Pronto los mexicanos entendieron que Vicente Fox era un político más, un merolico vacío. Pero también comprendieron algo peor, que a veces prometer por prometer tiene enormes consecuencias. Ofreció la madre de todas las guerras contra las drogas porque era congruente con el discurso de la derecha en México, en Estados Unidos y en el mundo.
Y así empezó la peor matanza que ha vivido el país desde la Revolución de 1910. Una matanza sin sentido, mezquina, por dinero y por poder. Una matanza que nació en ofrecimientos vacíos y en promesas que no se podían cumplir. Debemos de preguntarnos de dónde surge la inseguridad. Si el propio gobierno no da el ejemplo de honestidad, de ética, pues ¿qué podemos esperar? Tenemos narcopolítica, necesitamos que el país regrese a un estado de derecho. El presidente Fox, con una amplitud de mayoría de votos, legítimamente al poder, nadie dudó de eso, nadie mencionó fraude, pero lamentablemente el presidente Fox y su gobierno se aliaron a las mismas fuerzas que habían llevado a México a la postración. Terminaste viendo básicamente el mismo modus operandi para gobernar. Si bien él desmanteló Fox los sistemas de inteligencia porque lo habían espiado a él y estaba bastante enojado, después no los reemplazó. No tenía una agencia de inteligencia adecuada para enfrentarse a estos monstruos que ya habían crecido para ese entonces, y por lo tanto la delincuencia organizada continuó creciendo a medida que estos grupos criminales no se cuadraban ante una autoridad. La delincuencia organizada, ante la ausencia de controles patrimoniales, ante controles judiciales, comenzó a expandirse descontroladamente en la época de Fox. Fox no hizo nada, entonces todo ese capital político magnífico que Fox tenía lo desperdició. Terminó siendo Fox un pie de página en la historia mexicana. Vicente Fox llega, digamos, con un gran capital político, pero con poco cimiento, digamos, en su presencia en los entramados, tanto políticos como en los estados, ¿no? Entonces, eso lo que produjo fue, empezamos a tener gobernadores que fueron un factor de desequilibrio en el tema del narcotráfico, ¿no? Se ha documentado una y otra vez cómo gobiernos de los estados, gobernadores concretamente, y sus estructuras policiales operaban directamente para los grupos. Se fue, digamos, extendiendo hacia abajo esta situación. Les importan tres puntos importantes. Por un lado, la complicidad con políticos. Por otro lado, la construcción de un músculo social. Y en paralelo, tener también una participación directa en actividades políticas, primero para apoyar a algunos candidatos y después para impulsar a gente suya ligada a sus intereses de elección popular. Esta, digamos, es grosso modo un panorama de cómo se diseminan los grupos en la República Mexicana, y entonces el Estado, el gobierno, ya sin capacidad de control y de reacción, porque también el narco les arrebata a las policías y el control de las policías. En el momento en que posicionan a un alcalde, pues de alguna forma también toman el control de la fuerza pública, que es fundamental para la protección de los intereses criminales, y entonces la policía termina totalmente dividida, ¿no? Y en la medida en que surgen otros grupos, pequeños o grandes, que también corrompen a comandantes y a mandos altos y medios policíacos, pues la policía termina totalmente al servicio de los intereses del crimen. Antes de poder entender qué pasó con la declaración de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, deberíamos entender qué pasó en estos 6 años de control panista, ¿no? En Los Pinos. Sí tenemos ya una nueva pugna entre los diferentes grupos del crimen organizado, cuando tenemos gobernadores de otros partidos ganando elecciones que se vuelven los nuevos señores feudales, ¿no? Y cuando llega Fox, tenemos un presidente de un partido distinto al partido del que era la mayoría de los gobernadores
que eran priistas, ¿no? De extracción priista. Entonces la protección se da distinta y sí hay un momento donde se eleva esta pelea por las plazas. De hecho, por eso Felipe Calderón toma como pretexto que había una mayor violencia en el país. Sí, yo creo que bueno, esto de vamos a dar o vamos a emprender la madre de todas las batallas, me parece que esto se deshace por sí solo, porque en realidad no hubo tal batalla contra el crimen organizado en la época de Vicente Fox, el personero de Josiel Cárdenas, que era el responsable de su seguridad. Decía este testigo protegido que cuando escuchaban que el gobierno anunciaba operativos en Tamaulipas, todo el cártel se ponía muy contento. Para nosotros estos operativos significaban días de fiesta. Y le pregunté por qué ustedes no huían. Dice, bueno, es que los anunciaban con una semana o 3-4 días de anticipación. Entonces prácticamente todo el cártel salía de Tamaulipas, dice, y nos íbamos a Cancún. Esto era el efecto que causaban los operativos en Tamaulipas cuando Ociel tenía el control del cártel y los Zetas estaban en apogeo. Pero en realidad esto nos lo vendieron como la madre de todas las batallas. Pues los operativos eran toda una pantalla, todo un show, mucho alarde gubernamental. Bueno, el tema es que el gobierno de México nunca ha enfrentado al narco. Nunca ha tenido la visión, el objetivo de acabemos con este mal, extirpemos este cáncer de México y que los narcos se vayan a producir sus drogas, a producir sus metanfetaminas con su dinero sucio a otra parte. La hipótesis que yo tengo es que un buen porcentaje de esta economía depende del narcotráfico, es que no hay la intención de extirparlo, sino de administrarlo y manipularlo. Llámense Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, quieren llevarse la mayor tajada de esas ganancias sucias, ¿no? Está probado, lo tengo en documentos que señalan en narcotraficantes a los que el propio gobierno de Estados Unidos les ha dado confiabilidad, ha dicho que son confiables, que son veraces, que afirman que el cártel de Sinaloa ha financiado las campañas, al menos así le consta a Vicente Zambada Niebla, de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. No podemos fallar. Una forma de operación era muy clara durante el Priato, donde el narcotráfico pues, era manejado desde la presidencia de la República. Muchos decían que su hermano Raúl estaba muy allegado a Juan García Ábrego, entonces líder del Cártel del Golfo, que era con él a quien le hacía favores. Y en la época de Carlos Salinas de Gortari, el Golfo de México se vuelve un bastión muy importante en el trasiego de drogas, principalmente en el caso de la cocaína.